Hola, ¿qué tal? Esto es el canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, y hoy vamos a terminar esta semana con nuestra lectura bíblica semanal. Y bueno, hoy terminamos precisamente ya el Evangelio de Mateo. Y bueno, vamos entonces a la palabra. Hoy vamos a leer Mateo capítulo 27 y capítulo 27 y capítulo 28 de Mateo. Y como siempre vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Y vamos a empezar en el 27, versículo 1 y 2. Dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Papito, estamos una vez más en esta mañana, Señor bendito, buscando su rostro y dándole gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir una palabra que viene de parte de usted, Señor bendito. Le pido que sea de bendición, que entre a los corazones de las personas, Señor bendito, y que los comentarios no sean míos, Señor, sino que el Señor Espíritu Santo les dé lo que necesita en este momento. Alguien ahí, del otro lado de la pantalla, alguien necesita escuchar esta palabra. Gracias, pongo en el hueco de su mano las personas que van a escuchar esta palabra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues dice que cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Como ya lo vimos en el capítulo 26, vimos todo el proceso de cómo fue arrestado, cómo lo llevaron, y algo que sí tenemos que ver es que él, en primer lugar, él se fue caminando del lugar donde tomaron la Santa Cena, en el aposento alto, hasta el Getsemaní. Ahí él se levantó y dice, viene el que me traiciona. Ahí lo arrestan, lo llevan, lo estuvieron llevando tanto al pretorio como al palacio, o sea, lo llevaban con Pilato y con Herodes, y lo llevaron también con el sumo sacerdote que estaba en ese momento. Y bueno, vemos en esta parte que todo ese proceso desde la Santa Cena hasta el momento en que lo llevaron a la crucifixión, vemos que él estuvo caminando por kilómetros. Él había cenado, obviamente, pero ya llevaba horas de ayuno, llevaba horas de tortura, horas de caminar, de cansancio, y bueno, un tiempo de cargar una cruz que pesaba alrededor de unos 50 kilos en su espalda. Entonces, todo este proceso ya llevaba un desgaste físico increíble, aparte de que la tortura, a la que en un momento vamos a hablar, pues obviamente algo que voy a subrayar hoy es que realmente siempre nos culturizamos y pensamos que fueron judíos los que lo torturaron y conforme a la ley judía, y no es cierto. Vamos a ver que fueron romanos, y obviamente lo hicieron conforme a la cultura romana y no a la judía. Bueno, vamos a continuar. Muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas al patio en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Aquí algunos han dicho que hay que hay contradicciones, puesto que hay algunas escrituras donde hablan que Judas se rompió su cuerpo y se le salieron los intestinos, en otros donde se ahorcó, pero realmente no hay una contradicción. Se supone que no murió ahorcado, él se ahorca, pero se rompe la cuerda, y al caer se rompe su cuerpo y se le salen los intestinos, y así fue como realmente murió. Él no podía morir de una manera quizás un poco más pacífica, sino que tendría que ser una muerte más cruel por el tamaño de lo que él había hecho. Entonces, imagínese el dolor en la caída y al romperles su cuerpo y salírsele los intestinos. Entonces, los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero.
para la sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Y entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Jesús ante Pilato. Y Jesús compareció delante del gobernador, y éste le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. ¿Jesús o Barrabás? Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. De hecho, la tradición dice que ella sí se convirtió al cristianismo, puesto que Dios ya le estaba empezando a hablar a ella también. Estaba hablando por medio de ella, y ella le dio un mensaje a Pilato, el cual él sí tuvo temor, pero prefirió la gloria de los hombres. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las mujeres de que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Vemos aquí que realmente fueron los principales sacerdotes y los ancianos los que persuadieron a la multitud para que muriera Jesús y que dejaran libre a Barrabás. Y respondiendo al gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Él se estaba lavando las manos porque sabía que él estaba entre la espada y la pared. Si él decía que era libre, se iba a echar al pueblo judío en contra. Si él era el que daba la sentencia, si era verdad lo que estaba hablándose de este hombre, y como su esposa ya le había dado un mensaje al respecto, él sería el culpable directo. Pero sin embargo, como él era el directo de la responsabilidad, de todas maneras legalmente la responsabilidad recae en él de haber dado la orden. ¿Por qué? Esto es similar a, y yo obviamente no soy seguidor de López Obrador ni tampoco me gusta hablar de política, pero es un ejemplo solamente de cuando él llegó a ser gobernador en la Ciudad de México, a ser jefe de gobierno, y había una deuda anterior que era necesario pagar, no la deuda exterior o interior en el país que tiene la Ciudad de México con el gobierno o con el Banco Mundial, sino otra deuda que había que pagar, que tenía, o una multa, no recuerdo exactamente si era deuda o multa la que tenía el gobierno anterior. Él se negaba a pagarla, pero él estuvo a punto de ir a la cárcel, porque aun cuando él no había sido, aunque no había pedido ese dinero, él tenía la responsabilidad de pagar, porque él estaba en el puesto de autoridad para tomar la decisión y para hacer las cosas, y ya no iban a culpar a quien había estado antes, sino al que está en el puesto era quien se le tenía, y eso es algo legal. Entonces, en esta parte tenemos que entender que aun cuando Pilato se quiso lavar las manos, o sea, hacerse a un lado, quitándose la responsabilidad, él sabía que él era el que tenía que haber dado la orden de liberarlo o de darle muerte. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga. Aquí ahí viene la parte de lo que tenemos que cuidar de lo que decimos con nuestra boca, porque lo que decimos con nuestra boca tiene poder. Nuestra boca tiene poder, dice la Escritura, y ellos, sin temeridad, sin entendimiento de lo que estaban diciendo, dice:
el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí automáticamente ellos mandaron una maldición generacional a toda la nación judía. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Los soldados se mofan de Jesús. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron las ropas y le llevaron para crucificarle. Y aquí me gustaría mentalizarte algo. Si bien hay una alabanza de Jesús Adrián Romero donde dice: si yo hubiera estado ahí en esa multitud, pero dice después cuando dice: pero pensándolo bien, yo sí estuve ahí, yo fui el que te escupió, yo fui el que te laceró. Y entendemos entonces que cuando está pasando esto de los soldados estaban haciendo una adoración, pero una adoración falsa, era una adoración hipócrita, porque se estaban burlando de él y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado, le quitaron el manto y le pusieron las ropas y llevaron para crucificarle. Entonces vemos aquí, cuando le tomamos entendimiento a la alabanza de Jesús Adrián Romero, vemos que en realidad mucho de nuestro comportamiento como cristianos ha sido de esa manera, porque en realidad nosotros llegamos a la iglesia y levantamos brazos y adoramos y alabamos, pero en cuanto salimos de la iglesia vivimos conforme a las cosas del mundo, hablamos conforme a la forma del mundo, hacemos cosas que tratamos de que los hermanos no nos vean porque nos vamos a quedar avergonzados, pero no nos importa que nos vea Jesús. Y si sabemos y entendemos y nos hicimos cristianos entendiendo que Jesús es Dios, entonces lo que yo estoy haciendo es una adoración falsa y le estoy escupiendo y le estoy golpeando en la cabeza diciendo: no me interesa la salvación que me estás dando. Eso tenemos que meditarlo. O sea, realmente cómo vives es la forma en que tú estás menospreciando a Jesús y estás haciendo lo mismo que el soldado romano hizo cuando le rindió adoración y después le golpeó. Y cuando salían 32 y salían, hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual lo obligaron a llevar la cruz. Aquí hay un complemento. En otro de los evangelios dice que Cirene, hijo de Rufo y de no recuerdo el otro nombre, y vemos que el evangelista nos está hablando de quizás Cirene, de Simón de Cirene. No era tan conocido en la comunidad cristiana, pero sus hijos sí lo eran. Es como cuando yo me pongo a platicar con una persona y quizás le estoy hablando a una persona que él no conoce, pero él ha visto a su hijo, y es como si yo le dijera: ¿recuerdas a esta persona? Sí, pues el papá del Entonces de esa manera lo explica el otro evangelista cuando dice el papá de Rufo y del otro hermano. Entonces quiere decir que eran conocidos por la comunidad cristiana y quizás hasta cristianos se convirtieron, pero de Simón de Cirene no se vuelve a hablar de él más que en esta ocasión cuando lo obligaron a que llevara la cruz. Y algo que tenemos que ver es esta parte también. La persona que más directamente cargó la cruz de Jesús y no se vuelve a hablar de él. Él tuvo la oportunidad, lo obligaron, y aquí es donde entendemos, era una costumbre y una ley judía. Por eso era muy entendido para los judíos lo que dijo Jesús cuando sacó la palabra y dijo: él cuando te pidan llevar una carga 1 kilómetro, llévala 2, porque la ley decía que todo ciudadano romano podía obligar a las personas no ciudadanas a que le cargaran su carga 1 kilómetro. Y entonces, si no lo hacían, iban a la cárcel porque estaban negándose a llevarle su carga a un ciudadano romano. Entonces aquí vemos que Simón de Cirene, por supuesto, no tenía la nacionalidad romana, y cuando los soldados le dijeron que llevara la carga que llevaba Jesús, él tenía que obedecer, si no lo hubieran llevado a la cárcel. Entonces él se vio obligado a cargar la cruz, y esto es algo que veo mucho en el cristianismo. Muchas personas llevan una cruz obligados, o sea, lo hacen porque eso se espera de ellos, porque quieren aparentar ser buenos o quieren que los demás crean que lo son,
pero realmente no hay una sinceridad de acercamiento a Jesús y de cargar su cruz, porque realmente así lo creen. Y él no creía, pero cargó la cruz. Así hay muchos que no creen y cargan su cruz, y muchos hasta visiblemente, ¿no? Con una crucecita en el pecho. Y es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Si una persona va corriendo en la calle, en la avenida, y no se da cuenta, ya lo van a atropellar, y llega alguien y lo avienta, y esta persona es atropellada, la que lo salvó, y él es libre y vivo. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Pues no va a sacar su celular y le va a tomar una foto al muerto y al carro y se la va a colgar en el pecho. Sería hasta una forma de burla, sino que él, al ver que alguien desinteresadamente dio su vida por él iría a hacer eso por otros, en agradecimiento a lo que alguien hizo por él. No cargar porque es cargar el carro y el muerto, y es una forma hasta como de burla. Y aquí estamos hablando de que alguien que carga su cruz literalmente es cargar la foto del muerto y de lo que lo mató. Realmente, cuando Jesús hablaba de el cargar su cruz, es mi forma de vivir, el entender las consecuencias de mi pecado, el obedecer a Dios aún con las dificultades, las situaciones que vienen, y aún entendiendo que soy imperfecto, pero soy un hombre que fue llamado por Cristo, no porque yo creyera que fuera bueno, sino porque el Señor Jesús me justificó. Amén. Bueno, ya vemos ahora sí la crucifixión, versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, no lo quiso beber, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Los que paseaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes junto a los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: salvó a otros, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Muerte de Jesús, 45. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, y alrededor de la hora 9ª Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, muchos han dicho que no pudo haber sido abandonado por Dios, pero en ese instante de eternidad que se vivió, ese paréntesis de la eternidad que hubo en la cruz, en la crucifixión, sí fue abandonado el Señor Jesús. Y algo que le pudo haber dolido mucho más al Señor Jesús que todas las laceraciones que traía en la carne, que los clavos que traía en sus manos, que el rechazo de la gente, es ese momento infinito en el que, siendo uno solo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Padre tuvo que dejar solo a su Hijo, y no por él, sino porque dice la Escritura que Dios no puede estar donde está el pecado, y Jesús cargó en ese momento el pecado de todos nosotros en sí mismo para poder morir por nosotros. Y entonces en ese momento Dios rompe su relación con él, lo deja solo, y ese es el momento de más dolor del Señor Jesús. Una relación de la eternidad y a la eternidad como uno solo se rompió en ese paréntesis en la cruz, y fue recuperada, restaurada. Vemos que cuando es resucitado Jesús, le dice a una mujer que quiso abrazarlo, le dice: no me toques porque no he ido al Padre. Su relación se restaura cuando llega al Padre y le dice: es acepto el sacrificio que hice por ellos. Y entonces el Padre, con su infinito amor, toma ese sacrificio que hizo el Señor Jesús, y entonces se restaura esa relación de la eternidad y hasta la eternidad, por el amor infinito del Padre y por el amor infinito del Hijo. Amén. Eso es, pero en ese momento el Señor Jesús sí fue abandonado por el Padre por cargar con nuestro pecado. Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían: llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y, tomando una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: vamos
Veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Algo bien importante que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento, cuando había luto, la forma de que se representaba el luto entre las personas era que rasgaban sus vestiduras, las rompían. Entonces vemos que en este momento el templo, el lugar donde el Señor habitaba, el Padre, se rasgó el velo del templo, dos, de arriba abajo. Estaba mostrando el Señor su luto y su dolor cuando tiembla. La tierra tembló en el dolor del Señor, el Padre, al ver morir al Hijo. Amén. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad, este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando desde lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Bueno, sepultura de Jesús. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en el sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro, guardias en la tumba. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por esto ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos y se lo roben y digan al pueblo: he resucitado entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo: un guardia tenéis, id y asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Capítulo 28. La resurrección.